Bueno, para el día de hoy les explicaré qué es el teorema de Tales. Bueno, el teorema de Tales se aplica en triángulos semejantes. Este teorema nos dice que si en un triángulo trazamos una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo semejante al triángulo dado. ¿Cómo así? Miren esta imagen, por ejemplo. Tenemos el triángulo en color rojo, que viene siendo el triángulo A, C y B. Si trazamos una línea paralela a cualquiera de las líneas del triángulo, nos tendría que salir otro triángulo semejante. ¿Cómo así? Miren que acá se trazó esta línea que va de A' a B'. Esta línea que va de A' a B'. Vamos a subrayarla. Esta línea es paralela a la línea esta de aquí. Por más que se extiendan, nunca se van a tocar. Entonces nos dice el teorema de Tales que si trazamos una línea paralela a cualquier línea del triángulo, nos debería salir otro triángulo semejante. Listo, ya ahí vieron cómo trazamos la línea paralela. Ahora veamos el triángulo semejante que nos resulta. Nos resultó este triángulo semejante, que vendría siendo el triángulo formado por A', A' que va a B' y luego a C, este triángulo. Si lo sacamos nos da este que está aquí. Y ahora podemos ver que este triángulo es semejante al triángulo grande que tenemos en rojo acá. Tiene las mismas pendientes, los mismos ángulos y todo porque es un triángulo semejante. Listo. Simplemente que es a una escala menor. Eso es lo que son los triángulos semejantes y lo que nos explica el teorema de Tales. Otro ejemplo claro sería este. Tenemos este triángulo en rojo nuevamente. Aquí lo vemos, listo. Entonces ese triángulo en rojo sería el triángulo formado por A, B y C. Si trazamos una línea paralela a cualquiera de ese triángulo, tendríamos que tener otro triángulo semejante. En este caso se trazó una línea paralela a esta. Miren, la línea del triángulo original era la línea AB. Y trazamos una línea paralela a esa, que vendría siendo esta, A' y B'. Por más que la extendamos, nunca se van a chocar. Entonces son unas líneas paralelas. El teorema de Tales nos dice que si trazamos una línea paralela a cualquier línea del triángulo dado, tenemos otro triángulo semejante. ¿Cuál fue el triángulo semejante que resultó? Pues este que está acá. ¿Listo? Nos resultó ese que está ahí y el triángulo se llama A', B' y C, que vendría siendo este de acá. Entonces ya ahí espero que no tengan enredo. Siempre que se trace una línea paralela a cualquier línea del triángulo, tendremos otro triángulo con las mismas propiedades. Este triángulo pequeñito tiene las mismas propiedades que este triángulo grande. Y eso es lo que nos va a servir para aplicar el teorema de Tales. Entonces veamos una aplicación sencilla del teorema de Tales acá. Bueno, ustedes disculpen el dibujo, no soy muy bueno dibujando aún. Algún día mejoraré. Pero tenemos lo siguiente. Bueno, con este color mejor, que no se confunda. Tenemos esto que supuestamente es un edificio en verde. Aquí esto que estoy señalando. Esta es la altura del edificio. Nos dice que es de 10 metros. Ahora tenemos a un niño misterioso sin rostro. Y necesitamos saber la altura de ese niño, pero no podemos medirlo. Entonces, ¿qué tenemos? Hagamos de cuenta que acá hay un sol. El sol alumbra y el edificio hace una sombra. Listo, ¿cuál es la sombra que hace el edificio? Pues como la luz no pasa a través de él, todo esto es una sombra. Listo. Entonces la sombra del edificio viene desde su base, todo esto, hasta aquí.
hasta aquí llega la sombra, hasta este punto, hasta donde tengo esta línea amarilla. Listo, hasta ahí llega la sombra. ¿Y la sombra desde dónde empieza? Desde la base del edificio. Discúlpenme aquí que coloqué la medida mal. La medida no va hasta ahí, sino que va desde la base del edificio, o sea, desde aquí hasta acá. Esa es la sombra que hace ese edificio. Bueno, entonces tenemos la sombra que hace el edificio, que son 15 metros. La altura del edificio, que es 10 metros. Y tenemos la sombra que hace el niño. La sombra que hace el niño es desde su base, que empieza aquí y llega hasta acá. Esta línea amarilla es la sombra que hace la altura del niño. Listo. Ahora necesitamos con esos datos conseguir la altura del niño misterioso, que vendría siendo esta de aquí, y llamé X. Para esto nos sirve perfectamente el teorema de Tales, que funciona como magia. Entonces tendríamos que hacer lo siguiente. El teorema de Tales se arma de la siguiente manera. Simplemente son una razón. Listo, una proporción, y esas proporciones se mantienen todo el tiempo a través de una razón. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente juntar distancias semejantes y juntar una grande y una pequeña. ¿Cómo así? Por ejemplo, tengo esto que se trata de las sombras, ¿verdad? El 15 metros y los 2 metros, que se trata de la sombra tanto del edificio como del niño. Entonces escribimos lo siguiente. 15 metros, que es la sombra del edificio grande, sobre 2 metros, que es la sombra del niño. Como una regla, apréndaselo. Si estamos hablando de la sombra, en este caso, de la sombra del edificio, abajo va la sombra del niño. No puede ir a altura ni nada, sino que si estamos hablando acá de 15 manzanas, abajo irían la cantidad de manzanas que fueran. Si estuviéramos hablando de, no, el niño, el edificio mide 15 metros, pues abajo va la altura del niño, en este caso. No puede mezclar una cosa con la otra, sino los mismos términos bajo los mismos términos. Repito, 15 metros, que es la sombra del edificio, sobre 2 metros, que es la sombra del niño. Esto tiene que ser igual, gracias a que son triángulos semejantes. ¿A qué tiene que ser igual? A 10 metros. ¿De dónde saco ese 10 metros? Pues de la altura del edificio. 10 metros sobre X. ¿De dónde salió esa X? La altura del niño. Repito entonces, de este lado colocamos la sombra. Sombra del edificio es 15 metros. Sombra del niño, 2 metros. Y de este otro lado colocamos las alturas. Altura del edificio, 10 metros. Altura del niño no sabemos y es lo que queremos conocer. Listo. Ahora lo único que hay que hacer es despejar eso. Para despejar eso y conseguir el valor de lo que vale X. Listo. Entonces sería de la siguiente manera. Una regla de 3 simple. Quedaría X igual a 2 metros por 10 metros sobre 15 metros. Eso nos daría como resultado 2 por 10, 20. Entre 15, aproximadamente 1.3 metros. Esa sería la altura del niño. 1.3 metros. Listo. Ahora, suponiendo que yo no quisiera hacer el ejercicio de esa manera, pues se puede hacer de muchas maneras. Esa es la ventaja del teorema de Tales. Listo, entonces hagámoslo de otra manera y verán que nos da el mismo resultado. ¿Cuál sería la otra manera? Pues recuerden que primero coloqué la sombra del edificio 15 metros sobre la del niño. También lo podemos hacer al revés porque se va a mantener la misma proporción ya que son triángulos semejantes. ¿Cómo así? Ahora coloquemos la sombra del niño. La sombra del niño es 2 metros sobre la sombra del edificio. Recuerden, eso sí es primordial. Si estamos hablando de sombra del niño y sombra del edificio, van una abajo de la otra. De manera general, si estamos hablando de la distancia que va así horizontal, tanto la pequeña como la grande. ¿Cuál es la pequeña? La pequeña aquí es 2 metros y la grande es 15 metros, pero distancias horizontales.
Entonces tenemos que colocar distancias horizontales sobre horizontales. Igual, y ya luego si estamos hablando de distancias verticales en el triángulo, ¿cuál es la distancia vertical? Esta X, por ejemplo, el niño, vertical, sobre la del edificio, que es vertical. Listo. Eso siempre va a ser así. Otra cosa que también siempre tenemos que respetar en el teorema de Tales es lo siguiente, que si colocamos, por ejemplo, vamos a hablar de la distancia esta, 15 metros sobre 2 metros, ya saben, estamos hablando de distancias horizontales y es la sombra del edificio 15 metros y la sombra del niño 2 metros. Eso tiene que ser igual a ¿qué? A la altura del edificio sobre la altura del niño, que no conocemos. Ahora, siempre se tiene que hacer lo siguiente. Si coloqué la distancia grande arriba de numerador, eso tiene que ser igual también a la distancia grande en el numerador. Y abajo colocar las distancias pequeñas y las distancias pequeñas. ¿Cómo sé que estas son las distancias pequeñas? Pues miren, acá esta mide 15 y esta mide 2, o sea, esta es la pequeña. Y aquí vemos que el edificio mide 10 metros y el niño mide menos de 10 metros por lógica. Entonces esta es la grande y esta distancia es la pequeña. Entonces pequeñas en el denominador, como lo tenemos aquí, y grandes en el numerador. Eso de esa manera. O lo podemos hacer todo al revés, pero llevando el mismo orden como lo vamos a hacer acá. Pequeña en el numerador y grande en el denominador. Y tiene que ser igual a ¿qué? A pequeña en el numerador y grande en el denominador. Vuelvo y repito, ¿cómo sé que la X es pequeña? Porque X llega hasta aquí. Es mucho menor que 10 metros. Si hacemos esta misma proporción, nos tiene que dar el mismo resultado. Listo, entonces ya sabemos. Colocamos primero en este caso la sombra sobre la sombra. 2 metros que es la sombra sobre 15 metros que es la sombra. La altura del niño sobre la altura del edificio. En el caso anterior lo que habíamos hecho era colocar las distancias grandes en el numerador, las dos. Y ahora lo vamos a hacer al revés. Ahora vamos a hacer las distancias pequeñas en el numerador como lo tenemos aquí. Y simplemente lo que hacemos es despejar nuevamente. Quedaría X igual a, este está dividiendo, pasa a multiplicar acá. Quedaría como 10 metros por 2 sobre 15. Y eso nos viene dando lo mismo que nos dio anteriormente. 10 por 2, 20, entre 15, aproximadamente 1.3 metros. Y esa es la altura del niño. Si se fijan, como lo hagamos no varía. ¿Por qué no varía? Porque la altura del niño siempre va a ser la misma, pase lo que pase, de la cualquier manera que lo intentemos hacer el ejercicio. Después que lo hagamos bien, la altura del niño va a ser la misma. Listo, entonces ya con eso terminaríamos la explicación. Otra cosa que les quiero explicar antes de terminar con el video es lo siguiente. ¿Por qué aquí se está dando el teorema de Tales? Pues porque si se fijan, vamos a dibujar esto fuera del edificio. Fuera del edificio lo que tenemos es este triángulo. Listo. Entonces vamos a dibujar ese triángulo acá, amarillo. ¿Por qué sé que es un triángulo rectángulo? Pues porque tiene un ángulo recto, perdón. Listo, entonces ese triángulo rectángulo me sirve para qué. Esta vendría siendo la altura del edificio, 10 metros. Y si trazamos una línea paralela a esa, por ejemplo aquí, discúlpenme que esto lo estoy haciendo rapidito. Esta línea de aquí, esta línea gruesa es paralela. Esta línea de aquí es paralela a esta. Listo. Entonces ya ahí estamos cumpliendo con el teorema de Tales, porque nos quedaría un triángulo pequeño. Este triángulo pequeño sería este de aquí en verde. Y el triángulo grande sería todo este triángulo de aquí. Nos saldría un triángulo grande y uno pequeño semejante. Si eso es así como ya lo hemos estudiado, podemos aplicar el teorema de Tales aquí. La altura del niño viene siendo la línea paralela. Miren aquí en naranja, la línea paralela a la altura del edificio, que vendría siendo esto. Si llamamos esto como los ejemplos, esto sería A, este sería B, y por ende este sería A' y este B'.
Y eso sería todo. Para eso es que sirve el teorema de Tales y pues con eso ya tendríamos la explicación de ese tema. Muchas gracias por tu atención.